Buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos al desarrollo de la presente clase relacionado al área de inglés. Bienvenidos cada uno de los señores estudiantes. Iniciamos con el desarrollo de las actividades. Como es de costumbre, señores y señores, en pantalla ustedes pueden observar el formato para recursos de aprendizaje tarea. Estamos en la asignatura de inglés correspondiente a la unidad número 3, la parte final, el tema número 4. Con esto terminamos con los pronombres demostrativos. Ustedes tienen el tipo de tarea, el objetivo de la tarea y tienen a continuación tienen las instrucciones. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de la unidad 3, tema 4, pueden ampliar su información con otras bibliografías de ser necesario. Lo que está remarcado de amarillo, ya saben, es la parte que ustedes, el desarrollo mismo de la tarea. Dice lo siguiente, dice, desarrolla las siguientes actividades, elija la respuesta correcta. Ahí ustedes tienen 4 opciones, tienen una oración, tienen un espacio en blanco y ustedes tienen que encontrar con cuál es lo correcto que se le complemente la oración para que tenga sentido. Por ejemplo, tenemos Who is Kate? Es una pregunta. Kate is my friend. ¿Con cuál será? ¿Será con her? ¿Será con his, con she o con his? Ustedes tienen que saber para que se complemente con is a teacher. Entonces ahí ustedes tienen que ver. Lo mismo la siguiente, who is this man? This is Henry. Y obviamente ustedes van a seleccionar si será con his, si será con her, con he o con she. Que obviamente complemente is my bus. Entonces ahí ustedes tienen estas oraciones que completar. Son 1, 2, 3, 4, 5 oraciones que tienen ustedes que analizar y completar, marcar en este caso, el pronombre correcto, el pronombre posesivo, el pronombre demostrativo correcto para que ustedes puedan dar complemento a la oración. Recuerden que antes del desarrollo de la tarea, ustedes deben aplicar, deben desarrollar la rotulación de la hoja e inmediatamente posterior a eso tienen que desarrollar la tarea. Eso es lo que ustedes tienen que hacer. Recuerden que aquí tienen ustedes las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones y al final tienen los tiempos en los cuales ustedes deben presentar esta tarea. Estamos en la unidad número 3, tema pronombres demostrativos de la semana 4, correspondiente al 28 de noviembre. Permite entregas desde el 28 de noviembre, fecha límite de entrega el 5 de diciembre. La fecha de publicación y calificación será hasta el 11 de diciembre del 2022. Pueden entregar en formato PDF o en PowerPoint. Cualquiera de ellos pueden ustedes tranquilamente presentar las actividades. Entonces, eso en relación a estas actividades, inmediatamente procedemos con el desarrollo del contenido que nosotros tenemos para la presente clase. E iniciamos con una pequeña retroalimentación para que ustedes vayan desarrollando, para que ustedes vayan viendo cómo se está estableciendo los temas de estas últimas unidades. Habíamos hablado en la clase anterior sobre los pronombres reflexivos y habíamos visto que los pronombres reflexivos corresponden a myself, yourself, himself, herself, itself y obviamente ourself y themselves. Cada uno de ellos obviamente tienen las traducciones, myself a mí mismo, yourself a ti mismo, himself a él mismo, herself a ella mismo, itself a sí mismo, ourselves a nosotros mismos y themselves a ellos mismos. ¿Cuáles son las características de los pronombres reflexivos? Que la acción recae dentro de la misma acción, de la misma persona de quien se está hablando en la oración. Eso quiere decir que cuando la acción recae en el mismo sujeto que la realiza, ahí estamos hablando de un pronombre reflexivo. Esas son las características primordiales en relación a los pronombres reflexivos. ¿Cómo se usan los pronombres reflexivos en inglés? Podemos identificar 3 casos donde el relative pronoun es usado. Los comentamos a continuación. Vamos a ver, en primera instancia podemos utilizarlo el sujeto y objeto es la misma persona. En esos casos se puede utilizar cuando el sujeto y el objeto es la misma persona. El primer uso de los pronombres reflexivos es cuando la misma persona es sujeto y también objeto dentro de la acción. En este caso se traducen como me, ti, sie, nos, os. Ejemplo, he cut himself with the knife. Se cortó con el cuchillo. ¿Quién se cortó con el cuchillo? La persona que está hablando en la oración. He cut himself. En este caso aquí tenemos la utilización de himself como pronombre demostrativo. Tenemos la siguiente, Mark shaves himself after taking a shower. Mark se afeita después de tomar una ducha. Entonces, ¿quién se afeita? Mark, el sujeto de quien se habla en la oración, es quien recibe la acción.
También se utiliza con la preposición by, en inglés los pronombres reflexivos acompañados del uso de la preposición by se usan para expresar en el sujeto esta realización de acción por su cuenta. Por ejemplo, I am living by myself. Estoy viviendo por mi cuenta. Entonces ahí está, igual la acción recibe el mismo sujeto. She is used to traveling by herself. Está acostumbrada a viajar por su cuenta. Entonces ahí igual ya están determinando porque la acción que recibe la misma persona es sujeto y objeto dentro de la misma oración. Pronombres enfáticos en inglés también se los utiliza, son los pronombres reflexivos que usamos para destacar que ha sido el mismo sujeto el que ha realizado la acción. Se puede traducir como el mismo que sigue a un sujeto. Por ejemplo, I spoke to the shop assistant myself. Yo mismo hablé con el dependiente, dice. I spoke to the shop assistant myself. O también podemos decir, the workers did not come, so he had to do it herself. Los trabajadores no vinieron, así que ella mismo tuvo que hacerlo. A la siguiente dice, I have done it all myself. Lo he hecho todo yo mismo. Ahí tenemos la utilización. Y por último vamos a ver los verbos en inglés que usan pronombres reflexivos. Vamos a ver los verbos. Añadimos algunos de los verbos que son los más frecuentes en cuanto a la utilización con los pronombres reflexivos. Aquí tenemos los verbos reflexivos en inglés, los nombres reflexivos, los cuales se van acompañados obviamente, a verbos. Vamos a ver, vamos a continuar. Alicia, buenas noches.
Lenincho no se le escucha su audio. ¿No va? Sí, ahí sí, Lenin. Ya, listo. Les había dicho, señores y señores, bueno, ante todo, bienvenidos al desarrollo de la presente clase. Por favor, pónganme atención. Bueno, se ha dado un espacio dentro de un malentendido o se dio un desfase dentro de enviar el link a las clases para el desarrollo de la presente clase. Por el hecho de que ustedes hacen uso del link de clase mucho más antes del tiempo adecuado y por ende consumen el tiempo dentro de Zoom. Y por lo general ustedes verán que se termina 5 minutos, 10 minutos antes incluso de que la clase dé por finalizada. Quiero ser enfático, yo les voy a seguir enviando para que no haya este problema de que ustedes de pronto se me olvida, de pronto tengo otras actividades que hacer y se me olvida de enviarles correctamente el link. Yo voy a seguir enviando como lo hacía desde el principio. Pero el estudiante que ingrese antes de los 5 minutos a la clase, yo les voy a sancionar con 3 puntos menos al parcial. Ventajosamente, todos los estudiantes quedan en registro, todas las actividades en relación a las personas que están dentro de los links. Así es que, por favor, los estudiantes, faltando 5 minutos para la clase, para el horario que está establecido, pueden ingresar. Los estudiantes que ingresen antes serán sancionados con 3 puntos. Así es que, guerra avisada no mata gente. Así es que, ya saben, señoras y señores, justamente por eso se dio este desfase otra vez. Justamente porque de parte de Secretaría me habían dicho que no puedo enviar, sino faltando 5 minutos, y siempre con las otras clases, con las otras actividades, obviamente tengo completo las actividades que tengo que hacer y se me cruzan algunas actividades y por eso es que a veces hay este problema que ustedes han tenido hoy, que no sé, que se me olvidó enviarles el link. Había ya empezado clases, el proceso de la clase ya lo había ingresado, ya lo había avanzado. Ustedes tienen la obligación de ver desde el inicio, de entrar a su aula virtual y de ver la clase desde el inicio o continuó la clase a partir de donde me quedé. En relación de los pronombres, en este caso habíamos estado viendo, les estaba haciendo un recuento de la clase, ahí estábamos viendo los pronombres reflexivos. En ese sentido, vamos a ver los verbos que también se pueden acompañar a los verbos, o a los pronombres reflexivos. Para darle más sentidos, nosotros tenemos aquí una lista en cuanto a los verbos en estado reflexivo que se pueden utilizar dentro de diferentes oraciones. Aquí tenemos un listado. Por ejemplo, tenemos el verbo blame, que traducido significa culpar. Brace, que es prepararse. Cut, cortar. Do, hacer. Y hemos de ver la conjugación de este verbo. Do, el do y el does. El do se traduce como hacer. Dress es vestirse. Help o oneself. Help oneself, que significa servirse la comida, bebida que se quiera. Eso significa help oneself. Hurt. Lenincho, buenas noches. Disculpe que le moleste. Me voy a robar 2 minutitos de su horita, mil disculpas. ¿Para qué? Los consejos estudiantiles, nada más le presentamos a los chicos de Ahí la sí, lista. ahí sí, ahí sí, mi querido amigo, yo le voy a pedir un poco de disculpas en esa situación, puesto que en los exámenes están ya puestos algunas cosas que los chicos necesitan saber. Y obviamente si se ocupa ese tiempo no voy a alcanzar a dar la hora. Ya, entonces, chicos, 9 y 10 les envío un link para presentarles al consejo estudiantil y hacerles unas observaciones al proceso educativo, chicos de la básica, por favor, que se conecten. Ya les envío yo un link, chicos. Continuamos, habíamos dicho que hurt significa dañar, significa lastimar, significa hacer daño. Hurt es uno de los verbos reflexivos. Introduce es presentarse y hemos de ver, hemos de analizar. Introduce es presentación. Look es mirar. Look es mirar. Prepare es prepararse. Adelantarse, alistarse para algún tipo de actividad. Shave es afreitarse. Por eso ustedes han visto en las afeitadoras, ustedes han visto aftershave, por ejemplo, por el caso de las cremas para después de la afeitada, en este caso shave es afreitarse.
clausurarse en otro idioma. Teach es enseñar, proviene de la palabra teacher, en este caso teach como tal es enseñar. T es atar. Treat oneself es premiarse a uno mismo. Ustedes han visto algunas frases coloquiales que ustedes dicen, me voy a premiar yo mismo porque alcancé un logro, por ejemplo. Entonces, ahí utilizan ustedes treat oneself, que significa premiarse a uno mismo. Watch, que es lavar. Esos son los verbos, uno de los más utilizados, los verbos más utilizados que se usan con los pronombres reflexivos. Tenemos esta actividad. También habíamos visto en la clase anterior los pronombres indefinidos. ¿Cuáles son los pronombres indefinidos? Este tipo de pronombres sirven para ocupar el lugar y función del sustantivo sin referirse a un sujeto en particular, sino a una entidad, los cuales vamos a ver los siguientes. De hecho, prácticamente los pronombres indefinidos son prácticamente palabras compuestas. Por ejemplo, en sí. Por ejemplo, si nosotros vemos some, en este caso tenemos la escritura some siempre se va a complementar, por ejemplo, con body, que es cuerpo, somebody, y esto significa alguien. Vamos a ver, entonces en esta primera etapa los pronombres indefinidos corresponden a some, any, no, every. Esos son los pronombres indefinidos, que a su vez al combinarse con otras palabras denotan los siguientes resultados. Por ejemplo, tenemos somebody, es alguien, someone, alguien, think, something, algo, con where, somewhere, en algún lugar, sometime, alguna vez, y some who, de alguna forma. Esta con la primera forma que es some. Vamos con la siguiente forma que muchos igual se ha utilizado con la terminología any. Por ejemplo, tenemos anybody, que es cualquiera, anyone, igual sigue siendo cualquiera, anything, cualquier cosa, anywhere, en cualquier lugar, anytime, en cualquier tiempo, obviamente con time, de tiempo, any who, de cualquier forma. Eso obviamente con la terminología, con el pronombre indefinido e indefinido any. Vamos con el no. Por ejemplo, tenemos el siguiente: nobody, nadie, no, nada, nothing, nada, not where, en ningún lugar, para, time y who no aplica, solamente para estos casos. En relación a every, tenemos everybody, todos, every young, igual sigue siendo todos de una forma más general. Everybody, en este caso, es de una forma más imprecisa en la acción, mientras que every young es una forma más determinante. Por ejemplo, aquí dentro del aula yo determino cuál es mi grupo, son ustedes, y ahí les puedo decir every young, porque estoy determinando. Compañero, ustedes. buenas noches, chicos, buenas noches. Por favor, compañero, en 5 minutos van a entrar la lista para que le dé paso. Gracias. Sí me gustaría que por favor por lo menos me dejen continuar con la clase, porque de esto depende también las preguntas que tienen para Sí, la siguiente semana de compañerito, inglés. todo lo entendemos, compañero, pero mañana son las elecciones. Así que, chicos, por favor, en 5 minutos ingresa a la lista B. Mejor que La ingresen lista este B. rato mismo. Mejor que ingresen este rato Ya mismo. le damos paso a este momento, ¿ya? No se van a presentar, dice. Aló, compañero. Chicos, pongan atención. Chicos, por favor, señores estudiantes, a las 9:10, conéctense, por favor. Gracias, señores estudiantes. Continuamos.
habíamos estado en relación a los pronombres reflexivos en su primera parte con every. Por ejemplo, tenemos everybody, habíamos dicho que significa todos, pero de una forma más general. Por ejemplo, cuando un artista está cantando y está frente a un estadio, ahí ustedes habrán escuchado esa terminología, por ejemplo, everybody, que significa todos, pero de una forma más general. En cambio, every young igual significa todos, pero es una forma más precisa. Obviamente, por ejemplo, yo en este momento que ustedes están dentro de mi aula, yo les puedo decir every young. Ahí se utilizan, son las diferencias en cuanto a everybody y en cuanto a every young, teniendo en cuenta que la traducción significa lo mismo todos y todos, sino que hay que ver la contextualización, la ubicación en el momento de la determinación. También se le utiliza como everything, que es todo, everywhere, en todos lados, y para el tiempo, time, y para who no aplica la determinación o la combinación con ever. Esos son los pronombres indefinidos que nosotros habíamos visto en la clase anterior. Tenemos las siguientes oraciones. Por ejemplo, tenemos somebody has to clean this. Alguien tiene que limpiar esto, dice. En la siguiente tenemos una oración en negación. Dice, I won't tell anyone your secret. No le voy a decir a nadie tu secreto, dice. There is tonight for you to do here. No tienes nada que hacer aquí. La siguiente dice, I see your face everywhere. Veo tu rostro en todos lados, le dice. Entonces ahí tenemos algunos ejemplos también en cuanto a la utilización de los pronombres indefinidos, y tenemos por último los pronombres recíprocos que también habíamos visto, y en este caso tenemos dos, los más determinantes, los más importantes, que son each other y one other. Esos son los dos pronombres recíprocos. Ese tipo de pronombre se utiliza para señalar que una acción se corresponde entre el sujeto y quien lo recibe, es decir, el verbo actúa en viceversa, tanto para el sujeto que lo realiza como para quien está dirigido. En inglés solo hay dos pronombres recíprocos, como los había dicho. Each other y one other. Each other se usa para hablar de dos personas. Por ejemplo, his son take care of each other. Sus hijos se cuidan unos a otros. Estamos hablando obviamente de dos personas en la oración, mientras que one other se utiliza cuando estamos hablando, por el contrario, se usa para hablar de tres o más personas. Entonces, mucho más amplio. Por ejemplo, my friends give one another Christmas present. Mis amigos se dieron regalos de Navidad entre sí. Entonces, estamos hablando de muchas personas, obviamente. Igual tenemos que analizar el contexto en el momento que estamos ejecutando la acción de la oración, para saber cuándo utilizo each other, cuando estoy hablando solo entre dos personas, entre mi persona como el interlocutor y con la siguiente persona, o cuando puedo utilizar one other, cuando estamos hablando de tres o más personas dentro de la oración. Ahí podemos utilizar los pronombres recíprocos. Recuerden que ustedes tienen que analizar, tienen que estudiar todos estos eventos que ustedes tienen establecidos ya en las pruebas que ustedes tienen que dar en esta siguiente semana. Así es que les deseo suerte en el desarrollo de las actividades que ustedes tienen que desarrollar. Iniciamos con el tema que tenemos preparados para la correspondiente a la presente semana. Esa es la semana número 4, con la que se da finalizado la unidad número 3, con el tema pronombres demostrativos. Como su nombre lo indica, demuestran. Vamos a ver cuáles son sus características. Los pronombres demostrativos en inglés suplen al sujeto dependiendo del contexto, ya que su uso depende de la cercanía en tiempo o espacio que se tengan con el interlocutor. Eso quiere decir la distancia, la cercanía o la lejanía con la persona que se esté hablando. En este caso, los pronombres demostrativos tenemos de igual manera cuáles son las características, la traducción de cada uno de ellos, un ejemplo y la traducción del ejemplo. En este sentido, los pronombres demostrativos corresponden a this, that, this, those. Esos prácticamente son solo 4. Es mucho más fácil memorizarse. Los pronombres demostrativos. This se traduce al español como este, esta. That como aquel, aquella. This, estos, estas. Y those, aquellos, aquellas. Ejemplos que se pueden utilizar con this. Tenemos mom. This is Michael. Mom, this is Michael. Dice mamá, él es Michael.
Entonces ahí estamos prácticamente determinando. De hecho, dicho de otra manera, antes de continuar, this y that sí, se utilizan cuando se está hablando en singular en una oración. Eso quiere decir cuando se está hablando de una persona, cuando la oración está determinada en singular. Y se va a utilizar this y those cuando se esté hablando en plural. Entonces ya habíamos visto this, mom, this is Michael. Vamos a ver la otra con that, que se traduce como aquel, aquella. Se traduce como that was a great concert. That was a great concert. Aquel fue un gran concierto, dice. That was. Cuando vean la terminación was, es el verbo conjugado, del verbo to be conjugado en el pasado, con el was y el were. En este sentido tenemos la forma was. That was a great concert. Aquel fue un gran concierto. Tenemos la siguiente, ya vamos en el proceso de pluralización, que se utiliza con des. Eso se traduce como estos, estas. En ese sentido, se puede determinar el siguiente ejemplo. These are my favorite movies. There are my favorite movies. Estas son mis películas favoritas, dice. Entonces ahí nosotros decimos, des se traduce al español estos, estas. Como estamos hablando en este caso movies, que son películas, obviamente ese se traduce, este des se traduce como estas, en género femenino. Entonces aquí decimos, these are my favorite movies. Estas son mis películas favoritas. Tenemos la siguiente que es those, que se traduce como aquellos, aquellas. Vamos a ver, those were sad days after my after died. Aquellos fueron días tristes después de la muerte de mi papá. Entonces aquí tenemos igual, estamos hablando en plural y en este caso estamos hablando de tiempo porque estamos hablando de días. Entonces, como estamos hablando de días, está en género masculino y se traduce those como aquellos. Entonces dice, those were sad days after my father died. Aquellos fueron días tristes después de la muerte de mi papá. Y ahí tenemos los ejemplos en cuanto a la aplicación de los pronombres demostrativos, recordando que los pronombres demostrativos igual tienen número. Para el singular funcionan con this y con that, y para el plural con this y those. Ahí tenemos la determinación y los ejemplos. El uso de los demostrativos en inglés. Cuando se empieza a estudiar inglés, una de las primeras cuestiones que surgen es el uso correcto de la palabra como this, que significa este, esta, that, ese, esa, o aquel, aquella. Des, estos, estas, y those, esos, esas, o aquellos, aquellas. Esa es la traducción al español que tienen los pronombres demostrativos. En términos gramaticales, estos son los demostrativos. Lo bueno es que frente a sus equivalentes en español más numerosos, en inglés solo se usan 4 palabras o solo tienen 4 formas, que es el this, el that, el des y el those. Esas son las 4 formas que tienen los pronombres demostrativos. ¿Cuándo se usan los pronombres demostrativos? Los demostrativos en inglés, demonstratives, reciben ese nombre porque demuestran o señalan a qué objeto, lugar, idea se refiere el hablante. Sus usos son principalmente dos. El primero, para referirse a la ubicación de algo o de alguien. Es decir, si el objeto o la persona está cerca o lejos del hablante o del oyente. En el ejemplo con el que comenzamos, por ejemplo, habíamos visto ejemplos anteriores y vamos a ver en este ejemplo, por ejemplo, tenemos Phil, aludía a su móvil. Tenemos I've done this movie for almost 7 years. En esa frase, this indica que el móvil, en este caso el teléfono de Philip, se encuentra muy cerca de él. Probablemente lo tiene en la mano. Vamos a compararlo con that. Si Phil aludiera a un móvil que estuviera al otro lado de la habitación o, por ejemplo, a un anuncio de teléfonos por el periódico, quizás había dicho, that movie doesn't look as good as my one. Entonces ahí tenemos ya la utilización, obviamente con el that en los dos ejemplos, en las dos situaciones. La traducción sería, al español sería ese móvil no parece tan bueno como el mío. Están haciendo una comparación. Ahí tenemos la utilización en el primer caso. Vamos al segundo caso. El segundo caso de utilización indica para hacer referencia o idea
que se han expresado con anterioridad, cosas que se han desarrollado con anterioridad. Los demostrativos nos permiten comunicarnos evitando repeticiones innecesarias. Por ejemplo, siguiendo el ejemplo de Phil, de la oración de Phil mencionaba el móvil que tanto le había durado y Maya expresaba su satisfacción. Oh, that's great. Aquí la palabra that se refiere naturalmente a la información que acaba de transmitir Phil. Entonces ahí están determinando, haciendo referencia, expresando algo que había sucedido anteriormente. ¿Qué reglas hay que tener en cuenta para la aplicación, la utilización de este tipo de pronombres? Vamos a ver los siguientes. Para los pronombres demostrativos, los demostrativos siempre se refieren a un sustantivo y puede ser de dos tipos. El primero, demonstrative adjectives. Entonces, en este caso, los adjetivos demostrativos, equivalentes a los determinantes demostrativos del español, que están seguidos del sustantivo al que se refieren. Por ejemplo, tenemos el siguiente ejemplo. This city is always very cold in winter. Esta ciudad siempre es muy fría en invierno. This city is always very cold in winter. La siguiente vuelta dice, those buildings were constructed in the late 1960s. Esos edificios se construyeron a finales de los años 60. Esta terminología que habíamos visto, el año, más que todo la construcción, la escritura del año, seguido de una letra S, es como hablar en nuestro idioma de los años 80, de los 70, haciendo referencia a épocas, a intervalos de tiempo, de épocas. Entonces, en este caso, estamos hablando de 1960. Dice, los edificios se construyeron a finales de los años 60, porque termina en 60, ¿no es cierto? Entonces, dice, those buildings were constructed in the late 1960s. Estos edificios se construyeron a finales de los años 60. Ahí estamos viendo, estamos indicando la aplicación en cuanto a la utilización de las reglas de los demonstrative adjectives. Tenemos también la función de demonstrative pronouns en los pronombres demostrativos que sustituyen al sustantivo cuando este es muy evidente, por lo que se puede omitir. Alguien que se está comiendo un pastel de chocolate, por ejemplo. Cuando ustedes se sirven un pastel y está muy rico, dicen, this is so good. This is so good. Esto está exquisito, significa. This, obviamente, está aplicado a esto. Entonces, está determinando como un pronombre demostrativo. Entonces, está diciendo, esto está exquisito. Obviamente, dirigido al objeto, al alimento que se está sirviendo. Alguien que señala unos zapatos en una tienda, por ejemplo, how much are these? How much are these? ¿Cuánto cuesta estos? Está indicando obviamente, en este caso, de acuerdo a la determinación, a los zapatos. How much are these? ¿Cuánto cuestan estos zapatos? ¿Tienes dudas sobre estos términos? Obviamente debemos seguir viendo en las siguientes clases, en los siguientes tiempos, en las siguientes unidades. Seguiremos viendo un poco más de estos y seguiremos ya empezando ya con una parte práctica. Recordemos que hasta esta unidad nosotros estamos trabajando un poco con lo que se refiere a gramática, prácticamente lo que es 100% teoría, pero ya tenemos que, de acuerdo a todo lo que hemos venido viendo desde el principio hasta aquí, nosotros tenemos que seguir aplicando a la práctica, tenemos que seguir identificando en oraciones, identificando las estructuras gramaticales, dónde está ubicado un verbo, dónde está ubicado un pronombre, dónde está ubicado un adjetivo demostrativo, un pronombre posesivo, todas las cosas que nosotros hemos venido viendo hasta aquí. Para ello, en las siguientes clases, nosotros vamos a empezar ya a trabajar con pequeñas canciones. Voy a ya seguir poniendo pequeñas canciones, las cuales ustedes van a transcribir tanto español e inglés y van a seguir desarrollando algunas actividades en cuanto a la identificación de las estructuras gramaticales. Eso quiere decir a identificar dónde está un sustantivo, si el sustantivo es contable, si el sustantivo es incontable, y hemos venido viendo dónde está un pronombre, dónde está un verbo y una serie de cosas más. El verbo, cómo está conjugado, en presente, en pasado, en futuro, igual en todas esas situaciones lo vamos a ver.
Vamos a ver también algunas reglas en relación a la utilización de todos estos pronombres. Vamos a ver los pronombres demostrativos, ejemplos de pronombres demostrativos, la estructura, y también tenemos aquí ejemplos en relación a todas estas estructuras, a todas las reglas que vamos a ver. Y habíamos visto que los pronombres demostrativos son this, son das, son des y those. Esas son las 4 formas, bien pequeñitos. ¿Cuándo se los utiliza o cómo están estructurados o cómo deben estar estructurada una oración para la utilización de los pronombres demostrativos? Primero tiene que estar un demostrativo, un pronombre demostrativo, más un sustantivo para darle sentido a la oración. Obviamente tenemos en este ejemplo, podemos determinar el sustantivo está en singular o en plural. Está el sustantivo cerca del hablante. Esas son las condicionantes para que se pueda utilizar cada uno de ellos. Entonces, en este sentido, cuando utilizamos this, por ejemplo, tenemos this tree is over 80 years old. Este árbol tiene más de 80 años, dice. This tree is over 80 years old. Este árbol tiene más de 80 años. Está en singular o quizás incontable. En este caso estamos diciendo this tree, este árbol, estamos determinando, estamos indicando, en este caso tree es un sustantivo determinante, justamente por la utilización del pronombre demostrativo, porque estoy diciendo this, estoy diciendo este, this tree, árbol, este árbol, tiene más de 80 años, dice is over 80 years old. Entonces ahí estoy singularizando, estoy determinando de quién estoy hablando en la oración. ¿Está el sustantivo cerca del hablante? Sí, porque estoy diciéndole cerquita, este árbol, lo estoy determinando. Entonces ahí utilizo yo el this. Vamos al siguiente, that. That tree cross the street is over 80 years old. Ese o aquel árbol de ahí enfrente tiene más de 80 años. Dice. Y ahí estoy hablando de más lejos, de yo como hablante, yo estoy ubicado ya mucho más lejos del objeto o de la cosa de quien se habla en oración. En este caso volvemos a hablar del árbol. That tree. Entonces dice este o aquel árbol, cualquiera de los dos. Este árbol, yo puedo decir este árbol, pero estoy, qué sé yo, a una cuadra de distancia, por ejemplo. Digo este árbol, o puede traducirse también como aquel árbol de enfrente tiene más de 80 años. Entonces, singulariza, sigue singularizando. ¿Es un sustantivo incontable? No es un sustantivo incontable porque estoy determinando árbol, estoy determinando aquel árbol. Entonces, en este caso, ese sustantivo está cerca del hablante, en este caso ya no, está más lejos del hablante. Esto en los casos de la singularización y obviamente de los pronombres demostrativos en singular, cuando estoy hablando de una sola cosa. Ahora vamos a ver los que se utilizan de varias cosas o los determinan varias cosas. Dentro de ellos tenemos this y tenemos those. This significa these trees are over 80 years old. Estos árboles tienen más de 80 años. Tenemos la misma estructura de las dos oraciones anteriores, sino que en este caso ya estamos pluralizando, en este sentido está pluralizado el sustantivo tree, que significa árbol. Si nosotros vemos en las dos oraciones anteriores, aquí tenemos tree, está diciendo solo un árbol, entonces está singularizado. Igual en that estoy utilizando con tree, está singularizado, está en singular. Pero si yo digo trees, estoy aumentando, le pluralicé con la letra S. Y también hemos de ver las reglas ortográficas en cuanto a la pluralización de los sustantivos. Entonces, no todos los sustantivos se pluralizan solamente añadiendo la letra S. Hay una serie de estructuras gramaticales en cuanto a las letras que terminan una palabra o un sustantivo. De acuerdo a esas se va pluralizando y eso ya veremos más adelante. En este caso, regresando al caso, des trees, aquí estoy pluralizado, trees, ya no digo árbol, digo árboles, are over 80 years old. Estos árboles tienen más de 80 años. Está en plural, ya no está en singular, ya no está singularizado, estoy hablando de plural, estoy hablando de muchos árboles. ¿Cuál es la siguiente característica? El sustantivo está cerca del hablante. En este caso, sí está cerca del hablante porque digo, estos árboles
estoy cerca, digo todos estos árboles, estoy hablando en plural. En el caso de those, por el contrario, dice those trees, igual sigue pluralizado el sustantivo. Cross the street are over 80 years old. Estos, o puedo también ser aquellos árboles de ahí enfrente, tienen más de 80 años. Y estoy hablando en plural. Obviamente el sustantivo está pluralizado, la oración está pluralizada. ¿El objeto de quien se habla en la oración está cerca? No, no está cerca, está mucho más lejos. Esas son las en cuanto a las utilizaciones de los adjetivos demostrativos, cómo nosotros tenemos que darnos cuenta para la utilización. This y that para el singular, cuando del objeto, de la cosa, la persona de quien se habla, en la oración estamos hablando de una sola, está en singularizado. En el primer caso, this, cuando el objeto se encuentra muy cerca, cuando estamos por decirlo de otra manera, con un amigo hablando menos de 50 centímetros. Entonces ahí estamos hablando demasiado cerca. Entonces ahí utilizamos this. En cambio, that se utiliza, obviamente que el sustantivo igual tiene que estar en singular y obviamente el objeto, otra de las características, tiene que estar en cambio lejos. Ya no tiene que estar cerca, sino tiene que estar lejos. El des y el those, el des se utiliza en plural. Ambos utilizan, de hecho, el sustantivo pluralizado. En el primer caso, des, el objeto con quien se está hablando, está muy cerca, y those, en cambio, el objeto está lejos. Están lejos de la determinación del momento de la utilización de la oración. Esas son las características fundamentales y son cosas que se encuentran en como preguntas en el test que tienen la siguiente semana al finalizar esta unidad. Así es que sigan repasando, sigan viendo, ustedes tienen toda la información pertinente, tienen el tiempo necesario para poder estudiar, poder revisar y poder sacar una buena nota, así como lo han venido haciendo la mayoría de los compañeros que han puesto énfasis en la educación, han sacado muy excelentes notas. Por último, vamos con las excepciones y variantes de las reglas que habíamos visto anteriormente. Un aspecto que a veces sorprende a los alumnos es el uso de los demostrativos para hablar de personas. De hecho, la forma más habitual de presentar a una persona en inglés es utilizando el this y el this. Por ejemplo, he, estoy diciendo hola. My name is Peter and this is my college Dave. Hola, dice, me llamo Peter, este es Dave, un compañero de trabajo. Entonces ahí tenemos utilizado también cuando determinamos a personas, ahí utilizamos también el this, cuando hacemos una presentación, una introducción de otra persona. En el caso de these are my sister Green and Sandra, you haven't met them before, have you? Estas son mis hermanas, dice Green and Sandra. No las conocías, ¿verdad? Entonces ahí también utilizamos el this para determinación, para una presentación de personas. Fíjate en que el demostrativo tiene que concordar con el sustantivo. Siempre el pronombre demostrativo o el adjetivo demostrativo siempre tiene que concordar con el sustantivo el cual le precede. O si hablamos en singular o si hablamos en plural, como hicimos los casos anteriores. Eso es demasiado importante en el momento de la determinación de la oración. En el ejemplo anterior no sería posible decir these are Grit and Sandra, porque ahí no hay ningún sustantivo que esté en plural. La frase correcta en este caso sería this is Green and this is Sandra. Esta es Green y esta es Sandra. Ahí sería lo correcto en cuanto a la utilización, como habíamos visto anteriormente. Igualmente podemos usar das y those para aludir a personas que no se encuentran físicamente cerca en el momento en que estamos hablando. Por ejemplo, dicen isn't, that isn't es una contracción del is not. Dice isn't that your friend Sam cross the street. No es tu amigo Sam ese de ahí enfrente. Ahí le está determinando, le está haciendo una pregunta, está en una question. Isn't that, dice no es your friend, tu amigo Sam cross the street, que está enfrente. Entonces ahí tenemos también utilización de el demostrativo that. Cuando miramos una foto, no está la persona cerca, simplemente lo tenemos por un objeto, por una foto, utilizamos those.
Those are my two best friends starting next to me. Esos que están de pie a mi lado son mis dos mejores amigos. Obviamente está determinando a través de una foto. Entonces, por eso utiliza those, porque obviamente las personas, los objetos, animales, lo que se vaya a determinar de quién se habla en la oración, están totalmente lejos. Ahí se puede utilizar those. En este sentido, cuando te presentas a ti mismo en inglés, no es posible usar un demostrativo. Ojo con eso. Siempre ahí utilizamos, en el caso de las presentaciones personales, utilizamos los pronombres personales en función de sujeto. ¿Cuáles son los pronombres personales en función de sujeto? I, you, he, she, it, we, you, they. Entonces ahí utilizamos. No se puede utilizar los demostrativos para presentarse de forma personal. Una persona llamada Iram se diría simplemente I am Iram, o ahí ponen el nombre, en este caso tienen un nombre extravagante. Dice he, que significa hia, que significa hola, I'm, que es I am, yo soy, y obviamente el nombre. O my name is Iram, por ejemplo. Iram es el nombre. My name, mi nombre es. De esa manera se podían presentar. Y no this is Iram. Ese this is no se puede utilizar, está mal utilizado. Sin embargo, Compañero, son las 7:23 porque los chicos tienen que entrar a la otra reunión. Ya les termino nomás, ya me falta solo un minuto nomás. Sin embargo, hay una excepción cuando la comunicación no es clara, no es cara a cara, así cuando llamas por teléfono, por ejemplo, o contactas por correo electrónico con personas a las que no conoces, lo más habitual es decir quién eres utilizando los pronombres, en este caso, el pronombre this. Entonces, solo ahí en esos casos nosotros podemos utilizar. Bueno, de esta parte ya creo que estamos llegando al final. Tenemos un minuto, nos hemos quedado con un poquito de materia de explicar, pero obviamente que ustedes lo pueden leer y pueden comprender en casa. Es la obligación también de cada uno de ustedes estudiar y analizar de lo que se habla en lo que se les ha facilitado dentro de los materiales de apoyo para el desarrollo de las clases. De esta manera, señoras y señores, llegamos ya a la parte final del desarrollo de la presente clase. Recuerden que ustedes ya tienen activados, a partir del 5 de diciembre, ya tienen activados los test. Les deseo suerte, sigan repasando, sigan estudiando y espero que les vaya súper bien. Nos vemos hasta la siguiente clase. Gracias, Licen. Muchas gracias.